Hola, ¿cómo estás? Si estás viendo este video, probablemente Argentina ya está en tu lista de viajes. Y tiene todo el sentido, es uno de los países más diversos y apasionantes de América del Sur. Pero si alguna vez intentaste planificarlo, seguramente te pasó esto, abrís el mapa y te quedás paralizado. La Patagonia, el norte, Buenos Aires, todo junto, ¿cómo se hace? En este video te voy a enseñar paso a paso cómo organizar tu viaje por Argentina desde cero. Vamos a hablar de regiones, temporadas, transportes, presupuesto y los errores más comunes que cometen los viajeros. Quédate que esto te va a ahorrar mucho tiempo. Acá no utilizamos ChatGPT ni ninguna otra inteligencia artificial. Somos argentinos de Buenos Aires y todo lo que te vamos a contar es en base a nuestra experiencia. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Argentina es el octavo país más grande del mundo. Eso significa que podés ir de la selva y las cataratas en el litoral a los glaciares del sur pasando por desiertos, montañas, llanuras y una de las ciudades más lindas del mundo. Esa diversidad es exactamente lo que lo hace tan especial, pero también lo que hace que planificarlo bien sea clave. Porque Argentina no es un destino que se recorre en una semana. O sí, pero vas a tener que elegir porque es enorme. Lo bueno es que podés diseñar el viaje exactamente a tu medida. Naturaleza, cultura, gastronomía, historia, aventura o una mezcla de todo. De eso te voy a hablar ahora. Antes de buscar vuelos o reservar hoteles, hay algunas preguntas que tenés que hacerte, y son simples. La primera es, ¿cuánto tiempo tenés? Si tenés entre 7 y 10 días, lo ideal es elegir una sola región y explorarla bien. Si tenés 2 semanas, podés combinar 2 zonas, pero sin apurarte. Y si tenés 3 semanas o más, ahí sí podés animarte a un recorrido más amplio, en donde conoceremos prácticamente todo lo importante, aunque un poco a las corridas. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de viajero sos? Porque Argentina tiene opciones para todos, pero son muy distintas entre sí. Por ejemplo, si te gusta la naturaleza, la Patagonia es el lugar que no puede faltar. Si sos de la cultura, el arte y la gastronomía, Buenos Aires es tu lugar. Si lo que querés es colores, historia precolombina y paisajes únicos, el norte argentino te va a sorprender. Si buscas selva, cataratas y una naturaleza que te deja sin palabras, Iguazú es imperdible. Y si te gusta el vino y la montaña, Mendoza y Cuyo en general son tu destino. Y la tercera pregunta es, ¿con quién viajás? No es lo mismo organizar un viaje de mochilero solo que un viaje en familia con chicos o una escapada romántica en pareja. Eso también va a definir qué tipo de alojamiento buscás, qué actividades priorizás y a qué ritmo viajás. De todos modos, buenas noticias. Argentina tiene todo. Vamos ahora región por región. Toma nota porque esto es clave. La Patagonia es uno de los destinos más icónicos del mundo. El Parque Nacional Los Glaciares, el Perito Moreno, el Fitzroy en el Chaltén, Bariloche, San Martín de los Andes y hasta Ushuaia, la ciudad del fin del mundo. La temporada ideal es entre noviembre y marzo, que es el verano en esta zona. Fuera de esa época el clima puede ser muy difícil, con vientos extremos y nieve. Ahora, si lo que querés es ir a esquiar, la temporada es otra. En invierno los centros de esquí están en su esplendor. No es económico, pero es espectacular. El norte incluye la quebrada de Humahuaca, que es patrimonio de la humanidad, La Puna, Jujuy y Salta, con sus pueblos con casas de adobe, sus cerros de colores y sus mercados llenos de vida. Se puede visitar casi todo el año, pero lo ideal sería evitar enero y febrero, que es la temporada de lluvias. Lo mejor de mayo a octubre. Las cataratas son una maravilla natural y que no necesitan presentación. Se pueden visitar todo el año, aunque en verano el calor y la humedad son intensos. Nuestro consejo es evitar los fines de semana largo y los meses de julio y enero, que son temporada alta en el país. Si podés ir entre marzo y junio, mejor. Es algo realmente espectacular. Tengan en cuenta que las cataratas son compartidas entre Argentina y Brasil, y ambos países tienen sus parques que son completamente diferentes.
En Brasil las vistas son más panorámicas. En cambio, en Argentina nos adentramos en la selva y vamos a sentir realmente la fuerza del agua. Si podés, hay que visitar los dos. ¿Qué decir de una de las ciudades más lindas del mundo? Buenos Aires es una capital que mezcla arquitectura europea con identidad latinoamericana. Tiene algo para todos: tango, teatro, gastronomía, museos, vida nocturna. Se puede visitar todo el año, aunque los veranos porteños entre diciembre y marzo son muy calurosos y mucha gente se va de vacaciones. Intenten tomarse el tiempo suficiente para conocerla, cada barrio es muy distinto. Podemos conocer Palermo, el barrio de moda, Recoleta, lo más parecido a París de Sudamérica, el centro con el obelisco, la Casa Rosada y más, Puerto Madero, La Boca, San Telmo y mucho más. Es el lugar ideal para hacer planes culturales, desde ir al teatro, conocer museos, hasta ir a ver un partido de fútbol. No se lo pierdan. Si te gusta el vino, la montaña y el ecoturismo, Mendoza es imperdible. La mejor época para ir es entre marzo y mayo, cuando termina la cosecha de uva y el clima es muy agradable. También se puede ir en invierno para hacer esquí en las leñas. Por otro lado, tendremos lugares como Talampaya en La Rioja o el Valle de la Luna en San Juan, que son lugares únicos en el mundo y no tan visitados. Aprovechen que aquí no llega tanto el turismo masivo y en algunos lugares parece que estamos en Marte. Ahora viene la parte más importante: cómo conectar todo esto en un itinerario que tenga sentido. El primer consejo, y el que más te va a servir: no hagas zigzag en el mapa. Argentina es enorme. Si planeas ir de Buenos Aires a la Patagonia, después al norte y después a Iguazú, vas a gastar más tiempo y plata en vuelos que en disfrutar los destinos. Lo ideal es organizar el recorrido de forma geográfica y lógica. Por ejemplo, arrancar por Buenos Aires, subir a Iguazú y luego el norte para volver a Buenos Aires. Otra buena opción es hacer Buenos Aires, Mendoza y de ahí la Patagonia. Para los vuelos internos, la principal aerolínea es Aerolíneas Argentinas. Sin dudas es la más recomendada por la flota de aviones que tiene. Esto hace que si se sufre alguna cancelación es mucho más probable que el cambio de vuelo sea más satisfactorio. También existen Flybondi y JetSmart, que son de bajo costo y suelen ser más baratas. Pero tened en cuenta que Flybondi tiene muchísimas cancelaciones. Prácticamente ningún argentino la elige por este motivo. Lo barato puede salir caro. Si tu presupuesto es más ajustado, los colectivos de larga distancia en Argentina son excelentes. Son cómodos y tienen muchas categorías: cama suite, semicama, ejecutivo. Para buscar y comparar precios puedes usar el sitio Plataforma 10, que es el que utilizan la mayoría de los argentinos. Y para organizar todo el itinerario visualmente, Google Maps es tu mejor amigo. Agenda cada destino, medí las distancias y planifica los tiempos con realismo. Para que se den una idea, por ejemplo, si son europeos, de una punta a otra de Argentina hay un poco más de distancia que de Madrid a Moscú. Así de grande es Argentina. Hablar de precios en Argentina siempre es un poco complicado porque la economía cambia rápido, pero te doy una referencia general para que puedas estimar tu presupuesto. El alojamiento puede ir desde $15 por una noche en un hostel hasta más de 150 en un hotel boutique o lodge de la Patagonia. La comida en un restaurante promedio cuesta entre $10 y $25 por persona, llegando a lo que te imagines en restaurantes de lujo. El transporte interno en bus de larga distancia puede ir de $20 a $60 según el trayecto. Un viajero con presupuesto moderado puede manejarse con unos $80 a $120 por día todo incluido. Uno más ajustado puede bajar a 50 o 60. Y si preferís comodidad podés fácilmente gastarte el doble o mucho más. Algunos consejos importantes. Primero, lleva efectivo, especialmente si viajas a zonas rurales o pueblos más alejados. No siempre vas a tener acceso fácil a cajeros o pago con tarjeta. Segundo, contratá un seguro de viaje. Más allá de que Argentina tenga salud pública y gratuita, la atención en un lugar privado es mucho más veloz, aunque eso no quiere decir que sea mejor.
De todos modos, es obligatorio viajar con seguro médico. Tercero, revisá si necesitas algún tipo de visa para entrar a Argentina. La mayoría de los países europeos y americanos no la necesitan, pero hay algunos países que tienen que pagar una tasa de reciprocidad. Antes de cerrar, te quiero contar los errores más comunes que cometen los viajeros en Argentina. Con suerte, vos no vas a cometer ninguno. Error número 1. Subestimar las distancias. Como veíamos antes, Argentina es gigante. De Buenos Aires a Ushuaia hay más de 3.000 kilómetros y de Ushuaia a Jujuy más de 4.000. Planificá con tiempo real considerando el tiempo de viaje a cada destino. Error número 2. No reservar con anticipación en temporada alta. En enero y julio los destinos turísticos se llenan. Hoteles, tours y vuelos internos se agotan rápido o suben mucho de precio. Error número 3. Querer ver todo en un solo viaje. A menos que tengas mucho tiempo, es imposible. Elegí bien, disfruta cada lugar sin apuro y ya tendrás excusa para volver. Que te aseguro que te va a pasar, te vas a morir por volver a la Argentina. Error número 4. No prepararse para el clima patagónico. Aunque vayas en verano, el viento y el frío pueden ser intensos, en especial por la noche. Llevar ropa en capa siempre porque el clima cambia. Incluso puede ser que en una ciudad haga calor y cuando vamos a hacer un trekking a la montaña hagan 20 grados menos. Es algo a tener en cuenta. Error número 5. Ignorar la gastronomía local. Argentina tiene una cultura culinaria increíble. El asado, las empanadas, el dulce de leche, los vinos de Mendoza. No te quedes solo con lo conocido, probá sin miedo que todo es riquísimo. Bueno, y eso es todo lo que necesitas saber para empezar a organizar tu viaje por Argentina. Resumiendo, primero definí cuánto tiempo tenés y qué tipo de viajero sos. Después elegí tus regiones según la temporada. Armé el itinerario de forma geográfica y lógica, calculá tu presupuesto con algo de margen y evita los errores clásicos. Si tenés alguna duda o querés que profundice sobre alguna región en particular, déjame tu comentario abajo. Y si ya tenés claro a dónde querés ir, contame, ¿cuál es tu destino favorito de Argentina? Me encanta leerlos. Si este video te fue útil, ya sabes, un like ayuda mucho al canal y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Nos vemos en el próximo viaje.